Bendiciones para todos, buenas tardes. Hoy quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios y de nuestra sujeción a ella. Esa voluntad a la que Jesús mismo se sujetó estando en Getsemaní, cuando aún siendo 100% Dios y 100% humano, sintió el desespero de saber a lo que tenía que enfrentar y pidió y clamó al Padre que si era posible pasar esa copa, pero que si no, se hiciera la voluntad de Él. Y es lo que nosotros debemos añadir en la oración. Cuando hacemos alguna petición, por más desesperados que estamos, debemos aprender a pedir la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Porque es que Él ve el futuro, Él sabe lo que viene para nosotros, lo que más nos conviene. Nosotros solamente podemos ver lo que necesitamos. Y esto sucedió hace aproximadamente 2 años, saliendo de la pandemia del COVID. Mi hermano, uno de los mayores, pasó por esta situación, y cuando supe que él estaba enfermo de este virus tan letal que nos sacudió a todos, claro, mi primera opción fue pedirle al Señor esa sanidad. Lo declaré, lo creí con el corazón, hablaba con sus familiares, hablaba con nuestros familiares y les decía que un milagro podía haber. Incluso mientras él estuvo en el hospital, pude hablar con él y pedirle que confiara en el Señor. De mi parte, el milagro estaba hecho. Pero como el Señor es bueno y es misericordioso, Él tomó la decisión de decirle no a su vida, pero sí a la vida eterna. El día que mi hermano murió y me avisaron, para mí fue un golpe increíble. Por supuesto, mi fe fue conmocionada totalmente. Me cuestioné, pensé que me había hecho falta orar, que me había hecho falta creer, pero entonces empecé a entender que había un propósito para el Señor que yo no conocía. Y bueno, realmente sufrí esa pérdida. Tener que darle la noticia a mi mamá de la muerte de su hijo también fue algo terrible para mí. Como consecuencia de esto y de mi debilidad, pasé momentos de ansiedad, pero no esa ansiedad que uno quiere que se afane por algo, sino en sí la ansiedad que nos hace pensar que podemos sufrir incluso una muerte tan absurda como la que mi hermano sufrió. Él tuvo un paro respiratorio y cayó al piso. Fue muy duro durante muchos meses pensar cómo el paso a paso que lo llevó a despegarse de esta vida. Durante todo este tiempo nunca estuve sola, siempre estuvo el Señor Jesús conmigo. En esos momentos tan grises uno nunca siente la presencia de Dios. Y yo tenía un conflicto en cuanto a mi fe, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a el por qué no me escuchó. Y el haber llegado a la conclusión de que mi Señor tenía algo mejor y que Él sabía lo que podía pasar si mi hermano no hubiera muerto, sino que simplemente hubiera superado la enfermedad y quizás hubieran pasado otras cosas. Me tomó un buen tiempo, pero con la ayuda de mi Señor lo logré. Hubo algo bien clave, y es que yo le pedí al Señor un sueño que me revelara por qué no pudo Él seguir viviendo. El Señor me dio un sueño con mi hermano. Lo pude ver, como dice la palabra, en un cuerpo glorioso. Lo vi tan joven como cuando éramos pequeños, cuando él tenía unos 15, 16 años. Estaba de blanco, estaba radiante, estaba sano, se veía hermoso. Nos dimos un abrazo, nos pedimos perdón por aquellas cosas que los hermanos siempre discuten. Y él luego me dijo, me tengo que ir, y se fue con una sonrisa en sus labios. El Señor nunca me ha dicho el por qué como yo quisiera escucharlo, pero me mostró que está en el mejor lugar, en ese lugar donde un día nos vamos a encontrar, porque la vida con Jesús es eterna. Y nuestra alma viajará con todas sus emociones y sentimientos, pero todo lo bueno
Antes lo pedía, pero nunca me había dolido la voluntad de Dios como esa vez. Sin embargo, el Señor, que lo consiente tanto a uno, me dijo: la muerte siempre va a doler. Así yo esté sujeta a la voluntad de Dios, la muerte siempre va a doler, cualquiera que sea. La muerte siempre va a doler. Siempre vamos a querer que todo sea inmortal, que las personas sean inmortales, incluso que los momentos sean inmortales. Incluso uno hace planes para un futuro sin saber hasta qué momento el Señor tiene vida para nosotros. Pero entonces he aquí la premisa: siempre orar bajo la voluntad del Señor y estar sujeto a ella, cualquiera que sea la decisión. Esto es un proceso. Llevo 23 años con el Señor y todavía he aprendido muchas cosas. Me he quitado mitos, he quebrantado argumentos que creía muy firmes en mí. Cada día estoy aprendiendo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? O quizás no, en nuestra carne, que nosotros vamos, o siempre creemos que entre más tiempo pasamos con Dios, menos pruebas vamos a tener. Pero resulta que esto es una escuela totalmente. He escuchado de predicadores que hablan acerca de esto. Esto va por niveles. Pero asimismo, la fortaleza del Señor, la compañía, el discernimiento de su presencia está siempre con nosotros. Como conclusión, si estás andando con el Señor, aprende a pedir todo bajo su voluntad. Y no es la necesidad de que voy a aceptarla, sino voy a confiar en que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Muchas bendiciones y ánimo, que seguimos en la lucha.